El silencio. Eso es lo que más recuerdo. Un silencio denso, pesado, que aplastó los gritos y se instaló en el comedor. Afuera las luces de Navidad del vecino parpadeaban en rojo y verde, ajenas a todo. Yo me quedé sentado en mi silla, con la copa a medio terminar en la mano. Todavía podía saborear el vino en mis labios. El mismo vino que ellos bebieron. El roble, las notas afrutadas y ese regusto amargo casi imperceptible. El veneno no tiene sabor, dicen. Se equivocan. Sabe a libertad. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos. Un lamento agudo que se acercaba cada vez más, rasgando la noche perfecta del 24 de diciembre. Y yo no sentí nada. Ni miedo ni arrepentimiento. Solo una calma helada, profunda. La calma de quien por fin ha puesto punto final a una historia demasiado larga. Me llamo Alejandro. Tengo 22 años, y la última Nochebuena envenené a mis padres durante la cena. No gires la cabeza. No me mires con esos ojos. Escúchame. Antes de ser el monstruo que ves en las noticias, antes de este uniforme naranja y de las 4 paredes de este cuarto, yo era un chico normal, o eso intentaba aparentar. Vivíamos en una de esas casas de suburbio, con el césped perfectamente cortado, 2 coches en la entrada y una fachada que gritaba «Familia feliz». Todo era una mentira, una obra de teatro muy bien montada para los vecinos. Nuestra historia, la historia real, no empezaba en la cena de Navidad. Empezaba mucho antes, en los silencios incómodos, en las miradas de desaprobación y en las puertas que se cerraban con demasiada fuerza. Mi padre, Ricardo, era un hombre hecho a sí mismo, un abogado de éxito que medía el valor de las personas por el saldo de su cuenta bancaria y el prestigio de su apellido. Para él yo no era un hijo, era un proyecto. Su legado. Tenía que ser el mejor en todo. Las mejores notas, los mejores deportes, la mejor universidad. Cada logro mío era una medalla que él se colgaba en el pecho. Cada fracaso, una humillación personal que me hacía pagar muy cara. Recuerdo el olor de su despacho, una mezcla de cuero caro, madera de cedro y decepción. Ese era el olor de mi infancia. Mi madre, Elena, era diferente. Era como una figura de porcelana, hermosa y frágil. Vivía para complacer a mi padre, para mantener la paz, para que la perfecta fachada no se agrietara. Su amor por mí era silencioso, casi clandestino. Una caricia en el pelo cuando mi padre no miraba. Un plato de mi comida favorita después de una discusión. Pero nunca me defendió. Nunca. Cuando mi padre me gritaba que era un inútil, ella bajaba la mirada y se concentraba en doblar una servilleta, como si su vida dependiera de que los bordes quedaran perfectamente alineados. Su silencio me dolía más que los gritos de mi padre. El silencio de mi madre era la prueba de que yo estaba solo. Mi vida era una rutina asfixiante. Universidad de Derecho por la mañana, porque era lo que mi padre había decidido por mí. Tardes estudiando en mi habitación, con la puerta cerrada para no oír sus discusiones. Yo en realidad quería estudiar música. La guitarra era mi único refugio, el único lugar donde podía ser yo. Pero para mi padre la música era un pasatiempo para vagos. Una noche, unas semanas antes de Navidad, me encontró tocando en mi cuarto. Entró sin llamar, como siempre. ¿Otra vez con eso?, dijo apoyado en el marco de la puerta. Su voz era como el hielo. Creía haberte dicho que te centraras en los exámenes finales. ¿O es que quieres acabar trabajando en un bar para borrachos? Es solo un rato, papá. Me ayuda a relajarme, contesté sin mirarle. Él se rió. Una risa corta, seca, sin alegría. Relajarte. Tu única preocupación debería ser no manchar el apellido que te he dado. Guarda esa cosa y ponte a estudiar. Tu madre y yo no te pagamos la universidad más cara del estado para que te conviertas en un mediocre. Cerró la puerta y yo me quedé mirando la madera. Sentí una rabia tan intensa, tan pura que me temblaron las manos. No era la primera vez, por supuesto. Eran cientos de momentos como ese, pequeñas gotas de veneno que me habían ido inyectando día tras día, año tras año. Si quieres entender cómo se acumula ese veneno hasta que necesitas expulsarlo, suscríbete a este canal porque te voy a contar cada detalle. Esa noche, mientras miraba mi guitarra, una idea oscura, diminuta, empezó a formarse en mi cabeza por primera vez.
Una idea que al principio me asustó, pero que poco a poco empezó a sentirse como una solución, como la única salida. La Navidad se acercaba, y con ella la obligación de representar un año más el papel de la familia perfecta. Pero yo ya sabía que ese año el guión iba a ser diferente. Yo lo iba a reescribir. Déjame un comentario y dime desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando mi historia. Saber que hay alguien ahí fuera me hace sentir un poco menos solo en la oscuridad de este cuarto. Las paredes de esa casa parecían encogerse un poco más cada día. No era algo físico, por supuesto, sino una presión en el aire, una densidad que se pegaba a la piel y dificultaba la respiración. Después de la última discusión sobre mi futuro, o más bien sobre mi falta de futuro según ellos, el silencio se volvió un arma más. Mi padre ya no me gritaba, simplemente me ignoraba. Su indiferencia era peor que cualquier insulto. Pasaba a mi lado como si yo fuera un mueble más, un objeto sin valor que ocupaba espacio. Mi madre, por su parte, suspiraba. Suspiraba al servirme la comida, al recoger mi plato, al verme sentado en el sofá. Cada suspiro era una bala de plomo que me recordaba que yo era la causa de su perpetua decepción. Recuerdo una tarde, unas 3 semanas antes de Navidad. Estaba en mi cuarto, intentando leer, pero las voces de la sala llegaban claras y nítidas. Mi padre hablaba por teléfono con mi tío, su hermano. Se reía, contaba lo bien que le iba a mi primo en la universidad, los logros que acumulaba. Y entonces la comparación inevitable. No, el mío no. Ya sabes cómo es. Un caso perdido. No sé qué hicimos mal, de verdad. Escuché a mi madre de fondo, con una vocecilla lastimera. Déjalo ya, no hables así. Pero no lo decía por defenderme. Lo decía por vergüenza. Por la vergüenza que yo le provocaba. Cerré el libro. No sentí rabia en ese momento, sino un frío profundo. Un vacío que comenzaba en el estómago y se extendía hasta la punta de los dedos. Me di cuenta de que para ellos yo ya estaba muerto. Simplemente era un fantasma vergonzoso que aún deambulaba por su casa. Es una sensación extraña, ¿saben? Ser invisible en tu propio hogar. Si alguna vez se han sentido así, si entienden esta clase de soledad, suscríbanse a este canal porque aquí se cuentan las historias que nadie más se atreve a contar. La idea no nació de un impulso violento. Fue más bien como una semilla que encontró tierra fértil en ese vacío. Empezó a crecer lentamente en silencio. La idea de la paz, la idea del silencio absoluto. Me imaginaba la casa sin suspiros, sin miradas de desaprobación, sin comparaciones dolorosas. Una casa en calma, y en esa calma yo podría empezar a respirar de nuevo. La decisión final se tomó una noche, mientras lavaba los platos de la cena. Mi reflejo en la ventana oscura me devolvió la mirada de un extraño, un joven con los hombros caídos y los ojos apagados. Detrás de mi reflejo en la sala, mi padre leía el periódico y mi madre tejía, ambos envueltos en esa burbuja de mutua coexistencia donde yo no tenía cabida. Y lo supe. Supe que nunca me iría, no porque no pudiera, sino porque ellos nunca me dejarían ir. Su decepción era el ancla que me mantenía hundido. La única forma de cortar la cadena era, eliminando el ancla Navidad, tenía que ser en Navidad, la máxima expresión de su hipocresía. La noche en que fingirían ser una familia feliz, frente a las luces parpadeantes del árbol, sería mi regalo para ellos y para mí. La liberación definitiva servida en el plato principal. El veneno fue sorprendentemente fácil de conseguir. Investigué en Internet durante horas, en la biblioteca pública para no usar el ordenador de casa. Buscaba algo inodoro, incoloro y letal. Encontré un componente químico usado en ciertos raticidas y pesticidas potentes. Fui a una ferretería en un barrio lejano, donde nadie me conocía. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mi rostro estaba sereno. Le dije al dependiente que tenía una plaga de ratas terrible en el sótano, que había probado de todo y nada funcionaba. El hombre, aburrido, me señaló una estantería. «Este no falla», me dijo. Pagué en efectivo. Al salir de la tienda, el frasco de plástico pesaba en la bolsa como si contuviera el destino del mundo. Los días previos a la cena de Navidad fueron los más extraños de mi vida. Vivía en una especie de niebla, disociado de la realidad. Ayudé a mi madre a decorar el árbol. Coloqué la estrella en la punta, mientras ella me miraba desde abajo con una sombra de sonrisa.
«Ves, cuando quieres puedes hacer las cosas bien», dijo. Sentí una punzada de algo parecido a la culpa, pero se disolvió rápidamente al recordar la llamada con mi tío. Cada gesto amable, cada palabra aparentemente normal, era combustible para mi resolución. La falsedad de todo ello me daba náuseas. El frasco estaba escondido en el fondo de mi armario, dentro de una caja de zapatillas viejas. A veces, por la noche, lo sacaba y lo sostenía en mis manos. Era frío, liso, anónimo. No parecía un arma, sino una solución. Una promesa de silencio. Dormía poco, pero cuando lo hacía soñaba con una casa vacía y silenciosa, bañada por una luz blanca y limpia. Y en esos sueños, por primera vez en años, yo sonreía. Quiero saber desde dónde me están escuchando, en qué parte del mundo se encuentran ahora mismo. Dejen un comentario con la ciudad y la hora en que están viendo esto. Me hace sentir menos solo en esta oscuridad. La mesa estaba puesta, impecable, como a ella le gustaba. El mantel rojo con motivos de renos, la vajilla buena que solo se usaba una vez al año, las copas de cristal que mi padre había heredado de su abuelo. El aroma del pavo asado y el puré de manzana llenaba el comedor, mezclándose con el olor a pino del árbol que parpadeaba en la esquina. Parecía una postal, una mentira perfecta. Y yo era el fotógrafo, el director y el destructor de esa mentira. Mi padre trincha el pavo con una solemnidad ridícula, como si estuviera realizando una cirugía a corazón abierto. Un corte limpio, decía siempre, es el secreto de una buena cena. Mi madre reía, una risa ensayada mientras servía las guarniciones. Me miraban ambos, con esa sonrisa de suficiencia, la sonrisa de quienes creen que lo han hecho todo bien. «Contento, hijo. Tu última Navidad en casa antes de la universidad». La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con el cuchillo del pavo. Mi corazón no latía, martilleaba. Sentía la sangre pulsar en mis oídos, un tambor sordo que ahogaba el sonido de los villancicos que sonaban de fondo. En mi bolsillo, el pequeño frasco de cristal se sentía helado, un trozo de hielo contra mi muslo. Había llegado el momento. «El vino», dije, mi voz sonando extrañamente lejana como si perteneciera a otro. «Voy a servir el vino. Para brindar». Me levanté y mis piernas temblaron, pero logré caminar hasta la cocina. Tenía 2 decantadores idénticos. Uno para mí, con el vino tinto normal, que el otro, el de ellos. Mis manos no temblaban al verter el polvo incoloro dentro. Fue un gesto mecánico preciso. Lo vi disolverse, desaparecer en el líquido oscuro como un secreto que se ahoga. Regresé al comedor, sosteniendo el decantador con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Primero serví sus copas. El vino cayó con un sonido suave, casi sedoso. Luego serví la mía del otro decantador. Nadie notó nada. Estaban demasiado ocupados en su propia farsa. «Un brindis», propuso mi padre levantando su copa. «Por la familia y por el futuro brillante de nuestro hijo». Levanté mi copa. El cristal chocó contra el de ellos. Un tintineo que fue una sentencia de muerte. Los vi beber. Tragos largos y satisfechos. Mi madre cerró los ojos un instante, saboreándolo. Mi padre asintió. «Excelente cosecha», dijo. Yo solo bebí un sorbo del mío, para mantener las apariencias. Los siguientes minutos fueron una eternidad. Seguimos comiendo. Hablaron de mis primos, de los vecinos, de lo caro que estaba todo. Yo asentía. Masticaba sin saborear, con los ojos fijos en ellos, esperando. Fue mi madre la primera. Se llevó una mano a la garganta, tosiendo levemente. «Qué raro», carraspeó. «Este vino tiene un regusto amargo». Mi padre la miró frunciendo el ceño. «Yo lo noto perfecto», dijo. Pero al instante su rostro palideció. Se aflojó el nudo de la corbata. «De repente». «¿Qué calor hace aquí?» Fue entonces cuando el control que yo creía tener se hizo añicos y fue reemplazado por una frialdad absoluta, una curiosidad casi científica. No sentí pánico ni remordimiento, solo una adrenalina helada, mientras observaba los síntomas florecer. Mi madre empezó a tener arcadas. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y confusión. Mi padre intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Se agarró el pecho. Sus ojos desorbitados me buscaron. ¿Qué nos diste?» Jadeó y en su mirada no había odio, solo una incomprensión terrible. Si quieres saber cómo reaccioné, cómo lidié con ese momento exacto en que la vida los abandonó,
Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque el final de esta historia, lo que hice en las horas que siguieron, es algo que nadie se espera. Él se desplomó primero, cayendo de lado y golpeando la mesa, haciendo que los platos y las copas se tambalearan. El sonido fue sordo, pesado. Mi madre lo siguió segundos después, su cuerpo deslizándose de la silla hacia el suelo alfombrado sin un solo ruido. Y luego silencio. Un silencio absoluto, profundo, solo roto por el zumbido del refrigerador y el parpadeo rítmico de las luces del árbol. No me moví. Me quedé sentado, con el tenedor a medio camino de mi boca. Miré sus cuerpos, el pavo a medio comer, el vino derramado sobre el mantel rojo, una mancha oscura que se extendía lentamente. No grité, no lloré, no llamé a una ambulancia. Simplemente observé la escena que había creado. Mi obra maestra, la postal perfecta, ahora completa. La paz que tanto había anhelado por fin había llegado en la noche más silenciosa y santa de todas. Dime desde qué ciudad y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde ha llegado mi confesión. El silencio después de la tormenta es lo más aterrador. Las primeras 24 horas fueron un vacío, un limbo suspendido en el que la casa, antes llena de gritos y reproches, ahora solo emitía el zumbido de la nevera. Yo me movía como un fantasma entre las habitaciones, esperando la llamada, el golpe en la puerta, el sonido que rompería el hechizo. Y llegó. Fue mi tía, la hermana de mi madre. Su voz, al otro lado del teléfono, era un hilo de pánico. Llevaba un día entero llamándolos y nadie contestaba. ¿Estaba todo bien? Le dije que sí, que quizás habían salido, que no se preocupara. Mentí con una calma que hoy me congela la sangre. Pero ella no se tranquilizó. Una hora después, escuché el coche de la policía aparcando frente a la casa. Mi tía estaba con ellos. La vi bajar, con el rostro descompuesto por la angustia. Ese fue el momento en que mi actuación comenzó. Abrí la puerta, fingiendo sorpresa y preocupación. No sé qué pasa, no los encuentro, dije. Los agentes entraron con esa energía profesional que lo contamina todo. La casa dejó de ser mi hogar para convertirse en la escena del crimen. Recuerdo el grito ahogado de mi tía cuando un policía bajó del segundo piso con el rostro sombrío. Lo siguiente fue un torbellino de luces azules y rojas, de gente con trajes blancos, de preguntas que yo respondía con lágrimas que, para mi horror, eran genuinas. Lloraba por ellos, sí, pero sobre todo lloraba por mí, por el final de mi vida tal y como la conocía. La investigación al principio fue discreta. Me trataban como a la víctima secundaria, el pobre hijo huérfano, pero notaba sus miradas. Los detectives, un hombre mayor y una mujer joven, hacían preguntas circulares, volviendo siempre a los mismos puntos. Mis horarios, mis conversaciones, la comida de la cena. Mi error fatal no fue el veneno, fue la arrogancia de la era digital. Creí que borrar el historial de búsqueda era suficiente. No lo fue. Mientras yo interpretaba mi papel de hijo dolido, un equipo forense digital estaba desenterrando mis secretos más oscuros de mi ordenador. Dosis letal de cianuro, venenos indetectables sin sabor. Comprar acónito online. Cada búsqueda era un clavo más en mi ataúd. El cerco se fue cerrando. Dejaron de tratarme con compasión. Las preguntas se volvieron directas. El detective mayor me citó en la comisaría para aclarar unos detalles. La sala de interrogatorios era exactamente como en las películas, gris, fría, con una mesa de metal en el centro. No gritaron, no me amenazaron, simplemente pusieron sobre la mesa las pruebas. Primero la autopsia, causa de la muerte, envenenamiento. Luego los extractos bancarios, una compra extraña en una web de productos químicos. Y finalmente, la pantalla de un ordenador portátil. Mi historial de búsqueda, recuperado, expuesto bajo la luz fluorescente. Miré esas palabras, mis palabras, y supe que el juego había terminado. No hubo una confesión dramática, solo un largo silencio, el peso de todo el edificio sobre mis hombros y un suspiro de derrota y extrañamente de alivio. Fui yo, dije en un susurro. Confesar fue como soltar un ancla que me arrastraba al fondo del océano. El peso desapareció, pero quedé a la deriva. Solo en la inmensidad de lo que había hecho, el juicio fue rápido. Con mi confesión y las pruebas abrumadoras,
No había defensa posible. La prensa me llamó el monstruo de la Navidad. Mi familia me dio la espalda. Me sentenciaron a 40 años de prisión. Los primeros años aquí dentro fueron un infierno. La culpa, la rabia, la soledad. Pero el tiempo en prisión tiene una cualidad extraña. Te obliga a enfrentarte a ti mismo, porque no hay ningún otro lugar a donde huir. Día tras día, año tras año, he reconstruido esa noche en mi cabeza 1.000.000 de veces. Ya no veo al monstruo que describían los periódicos. Veo a un chico desesperado, acorralado, que sentía que su vida no le pertenecía. Un chico que creía que la única forma de ser libre era cometiendo un acto monstruoso. No busco justificarme. No hay justificación. Mi dolor no me daba derecho a arrebatarles la vida. Cometí el error más grande que un ser humano puede cometer: creer que mi libertad valía más que su existencia. El verdadero veneno no estaba en la comida de esa noche. Estaba dentro de mí, acumulándose durante años de resentimiento y silencio. Y ahora, desde esta celda, entiendo que la verdadera prisión no son estos muros, sino el recuerdo de lo que hice. La libertad que tanto ansiaba se convirtió en esta jaula de hormigón y remordimiento. Destruí a mi familia, destruí mi futuro y me destruí a mí mismo por una ilusión. Mi historia es una advertencia, una sobre cómo la presión, la falta de comunicación y la desesperación pueden llevar a una persona a un abismo del que no hay retorno. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi confesión completa, es porque quizás algo en mi relato resuena contigo. No el crimen, sino la sensación de estar atrapado. Si mi voz puede servir para que alguien más, en un momento de oscuridad, elija un camino diferente, elija hablar, elija pedir ayuda en lugar de hacer daño, entonces quizás estos 40 años no serán una pérdida total. Si te ha hecho reflexionar, suscríbete al canal y comparte esta historia. A veces, las confesiones más oscuras son las que más luz pueden arrojar. Quiero que te preguntes, no qué harías en mi lugar, sino cómo te aseguras de nunca sentirte tan acorralado como yo me sentí. Deja un comentario diciendo desde qué ciudad y a qué hora estás escuchando esto. Quiero saber hasta dónde llega mi voz desde el interior de estos muros.